Muy buenas noches, jóvenes estudiantes de la Universidad Panamericana de Administración Financiera 2. Les saluda su catedrática Olga Millares. En esta oportunidad quiero hacer una pequeña retroalimentación de la unidad 1. La razón de esto es que tenemos dos nuevos integrantes en nuestro equipo y quiero que ellos estén al día el día de mañana para que continuemos con la unidad número 1 podamos avanzar en el programa que es bastante cargado. Entonces voy a compartir pantalla en este momento para que podamos empezar a trabajar. Muy bien, nosotros estamos en el curso de Administración Financiera 1 y este es el contenido de la unidad número 1. En primer lugar, tenemos el crecimiento de los activos. Después vamos a ver el financiamiento del activo circulante, la administración del efectivo, la administración de cuentas por cobrar y la administración de inventarios. Vamos a recordar qué eran los activos. En un estado financiero, en un balance general, tenemos, es un documento, tiene dos partes. El lado izquierdo representa todo lo que son los activos y el lado derecho representa lo que es el pasivo y el capital. La suma de ellos, la suma de todos los activos es equivalente a la suma del pasivo más capital. Entonces, ¿qué son los activos? Los activos son todo aquello que le aportan valor a la empresa. Pueden ser tangibles como herramientas, inventarios, dinero, máquinas, vehículos, inmuebles. Pueden ser intangibles como nombres, marcas, patentes e inclusive ciertas inversiones, no sé, algunas slogans, y algunas otras cosas que se pueden considerar como activos intangibles. Entonces, todo esto que se representa activo yo lo puedo vender y al venderlo yo lo convierto en dinero. Entonces, por eso me representa los activos. Con los activos yo opero la empresa, con los activos yo trabajo, con los activos yo puedo pagarle a los empleados para que hagan su trabajo, puedo comprar materia prima. Los activos son una parte muy importante de lo que es cualquier organización. Si la empresa no tiene activos, está en quiebra, ¿verdad? Entonces desaparece la empresa. Entonces, por eso el crecimiento de los activos es algo que a nosotros nos interesa mucho como administradores financieros. Entonces, los objetivos de esta unidad número 1. Lo primero es conocer las gestiones que contribuyen al crecimiento de los activos. ¿Qué significa? ¿Cómo hacemos que la empresa tenga más dinero o más valores que se conviertan a dinero? Después, identificar el tipo de financiamiento que es estratégico para la empresa. ¿Por qué? Porque hay activos que requieren que nosotros incurramos en un préstamo, que busquemos financiamientos de terceras personas para poderlos adquirir. Entonces, hay muchos tipos diferentes de financiamiento y es importante que la empresa los conozca para ver si son una opción para hacer crecer los activos. El tercero es determinar las bases para la administración del efectivo. Pues una mala administración del efectivo repercute en que no tenemos para pagar planillas, no tenemos para pagar impuestos, no tenemos para pagar proveedores. La administración del efectivo es una parte muy importante del aspecto financiero de la empresa. Y ahí tenemos que establecer la importancia de la administración de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque nosotros para poder incrementar las ventas a veces decidimos dar crédito como para hacer más atractiva nuestra propuesta y que la gente nos compre las cosas aunque no tenga el dinero. Pero igual tenemos que cobrarles, porque si no, se pueden hacer los locos, se pueden quedar con nuestro producto y nosotros nos quedamos sin ese bien. Entonces, es muy importante poder hacer una correcta gestión de lo que son las cuentas por cobrar.
Y el último es establecer la adecuada administración de los inventarios, porque mucho inventario es dinero muerto, sentado, que no se mueve, que no se puede volver en efectivo rápidamente. Poco inventario o nada de inventario repercute en que, mire tal cosa, no hay. Entonces, ¿qué pasa? No hay significa no vendí. No vendí, no ingresó dinero a la empresa. Entonces, ni tanto como le dicen, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, tenemos que tener un manejo adecuado de lo que es el inventario para que la continuidad de las ventas y en los flujos de efectivo se mantengan de alguna forma constante o permanente. Entonces, vamos a ver en primer lugar, el primer punto, que es el crecimiento de los activos. Entonces, como los crecimientos de los activos, vean esta figura. Son dos personas que están formando una bola de dinero. Así interpreto yo como es el crecimiento de los activos. El crecimiento de todo aquello que tiene valor dentro de la empresa y todos tenemos que colaborar para hacerlo más grande. Entonces, ¿cómo hacemos crecer los activos? Principalmente produciendo o vendiendo, ¿verdad? Entonces vamos a tener activos para cuando producimos, tenemos activos para vender, cuando recibimos el dinero de la venta, entonces tenemos dinero en el banco. Entonces, la clave para hacer crecer los activos circulantes radica en qué? En tener un pronóstico acertado de las ventas. Ya en el curso pasado se vieron la importancia de los pronósticos. Pero, ¿qué es el pronóstico acertado? El pronóstico acertado es, yo produzco lo suficiente para mantener un flujo constante que me alimente mis ventas, ¿verdad? Porque si produzco muy poquito, entonces se me va a desabastecer el mercado. Y si produzco mucho, voy a incurrir en muchos gastos de inventario y de bodegaje. Voy a tener mucho dinero muerto ahí. Entonces, tiene que ser un pronóstico lo más acertado posible. Las ventas reales difieren de las ventas pronosticadas, siempre difieren. Y esto ocurre ya sea que haya un aumento o una disminución del inventario. Por eso también afecta lo que es la gestión de las cuentas por cobrar y el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho inventario, se pone el gerente, venda, 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 venda. Pero mire, es que no hay al crédito, dele, 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 ¿verdad? Entonces empiezan a vender el crédito, lo loco, a veces tal vez no investigan bien a las personas y resulta que de repente se va a la pérdida el dinero en los bienes que vendimos porque no hay forma de recuperar, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener esa gestión adecuada, tanto de lo que es la producción, la gestión de los inventarios y la gestión de costos. Ahora vamos al cálculo del ciclo de conversión de efectivo. Todo lo que esté en el activo, en algún momento dado nosotros podemos pretender volverlo dinero en efectivo, ya sea que esté en el banco o que esté dentro de la empresa. Entonces, ¿por qué necesitamos efectivo? Pues con efectivo pagamos a los proveedores, con efectivo pagamos las planillas, con efectivo compramos las materias primas, con efectivo se mide la riqueza de la empresa. Entonces, en un momento dado, la administración financiera va a requerir de tener efectivo a corto plazo. Entonces, el ciclo operativo de lo que es de la empresa empieza desde que el producto está en proceso hasta que se vende y recibimos el dinero. Entonces, el ciclo operativo es desde que yo estoy fabricando aquí hasta que ya cobré por la venta del producto terminado. Entonces, las categorías del ciclo operativo vienen siendo dos. La primera es los inventarios y la segunda son las cuentas por cobrar. Entonces, el ciclo operativo, ¿cómo lo mido? Yo tengo que tener el periodo promedio de que el inventario está sentadito ahí en mi bodega y que nadie lo mueve y que nadie lo compra, ¿verdad? Más el periodo promedio en que yo cobro a las personas que me deben por las cosas que vendí. Entonces, el ciclo operativo es el tiempo promedio, la inversión que yo tengo sentada en inventario que no se ha movido, más
la inversión que yo tengo de haber vendido un producto y que no he recibido por ese producto el respectivo pago. Entonces, hoy vamos a ver el ciclo de conversión de efectivo. ¿Qué significa? Que yo quiero convertir el inventario en dinero contante y sonante. Entonces, para poder producir, yo tengo que comprar insumos y tengo que transformar esos insumos y hacer un producto, ¿verdad? Entonces, a veces cuando yo compro el producto no tengo todo el dinero. Entonces, ¿qué hago? Le pido al crédito. Le digo a mi proveedor, mire, le voy a poder, sí, le voy a dar un crédito normalmente 30 días, a veces 60 días, todo depende de cómo lo paguen ustedes con su proveedor, ¿verdad? Si ustedes en algún momento han tomado algo al crédito, entonces ustedes saben cómo trabaja eso. Son cuentas que ustedes tienen que pagar en un periodo determinado de tiempo. Ustedes se comprometen a hacer los pagos en X tiempo. Ahora bien, el número de días en que la empresa tarda en pagar sus deudas se conoce como el periodo promedio de pago. Entonces, yo puedo decir, vaya, yo le doy un crédito de 30 días, pero realmente la empresa me viene pagando en 35 días o en 40 días. Hay unas que en 60 días. Hay unas que 6 meses y no pagan. Entonces, ese es el periodo que se tardan en hacer los pagos. Entonces, ya tenemos 3 valores que son promedio muy importantes. La edad promedio del inventario es el tiempo que yo tengo el producto en la bodega esperando a venderse. El periodo promedio en que yo cobro. Le cobro a mis clientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se tardan mis clientes en pagar? Y el tercero es el periodo promedio en que yo pago, ¿verdad? ¿Cuánto me tardo yo en pagarle a mis proveedores? Entonces, el ciclo de conversión de efectivo es el ciclo de operativo menos el periodo promedio de pago. Entonces, si hacemos esa ecuación, significa que yo voy a sumar la edad promedio del inventario, voy a sumar el periodo promedio de cobros y le voy a restar el tiempo que yo me tardo en pagar. Ahora bien, aquí, como estos son días, estos son días, estos son días, yo pudiera decir que todo esto me va a dar un número de días, ¿verdad? Pero también yo puedo transformar eso a dinero contante y sonante, que significa las inversiones que yo estoy haciendo o los pagos que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en un próximo ejercicio. Entonces, las estrategias para administrar el ciclo de conversión de efectivo significa, lo primero, vendan el inventario, no lo dejen sentado ahí. Lo importante de vender el inventario para que no se empolve, para que no se vuelva obsoleto, para que cumpla su función, para cobrar el dinero, ¿verdad? Para convertirlo en efectivo. ¿Para qué quiere un inventario a uno sentado ahí? No, no quiere eso. Uno quiere vender, rotar muchas veces el inventario. Cobren las cuentas por cobrar, cóbrenle a sus clientes, ¿verdad? Lo más rápido posible, ¿verdad? Sin que estén, usted para pagar, usted para pagar, usted me tiene que pagar, miren, y algunos que hasta me injurian a uno, no. Tiene que ser sin técnicas de alta presión de cobranza, ¿verdad? Porque si no, ese cliente nunca más les va a volver a cobrar. A mí me pasó una vez en la empresa que insistimos tanto en un cobro que sí nos pagaron, pero jamás en la vida nos volvieron a comprar algo. Entonces, perdimos un cliente. Ahora bien, ¿qué tanto quiero yo un cliente que no me paga? Pues depende, depende, ¿verdad? Y ahí tenemos que administrar los tiempos de envío, procesamiento y compensación, o sea, la logística de que el producto le llegue al cliente. ¿Por qué? ¿Por qué? Me van a decir. Porque a veces el tiempo en el que empieza el cobro
no es el día que yo hice la factura, es el día que le llegó el producto al cliente y me recibieron la factura, ¿verdad? No empieza desde que viene el cliente y dice, ah, mire, yo quiero tal cosa, yo quiero y factúremelo ahorita y ahorita se lo voy a pagar. No, eso no pasa, ¿verdad? Igual, ustedes van a comprar algo, compren algo y a veces hasta que a uno se lo llevan, ¿verdad? Hasta en ese momento empieza el periodo en el que ustedes pueden considerar como el periodo de cobro. Y el tercero es pagar las cuentas tan lento como ustedes puedan. O sea, atrasarse uno todo lo que pueda en los pagos sin que le afecte a uno su clasificación de crédito, ¿verdad? Entonces, de esa forma, nosotros jugamos con esos aspectos para poder administrar la conversión de efectivo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del que les estaba hablando. Entonces, fíjense, esta es una empresa, se llama Max Company y ellos venden papel. Entonces, ellos tienen ventas anuales por 10 millones de dólares y tienen costos de venta, o sea, lo que les cuesta el pase del producto, colocarlo, tenerlo en bodega, las comisiones, la renta y todos los costos que van metidos sobre la venta representan un 75% de esos 10 millones. Pero para poder producir el papel, ellos tienen que comprar la pulpa o tienen que comprar la materia prima. Y eso es el 65% de lo que les cuesta vender. ¿Verdad? Entonces, aquí está, bien. Las ventas son por 10 millones, el costo de ventas es el 75% de estos 10 millones y la compra o los proveedores es el 65% de este costo de ventas. Entonces aquí lo vemos ya con numeritos. Entonces, ¿qué más me dicen? Me dicen que Max tiene un periodo promedio de inventario de 60 días. ¿Qué significa eso? Yo me tardo 2 meses con mi producto en la bodega para que alguien venga y me lo compre. ¿Sí? Eso significa el periodo promedio. Tienen que pasar 60 días para que me vuelvan a hacer otro pedido del papel que yo vendo. Entonces, ¿cómo calculo yo cuánto dinero tengo yo invertido ahí sentado empolvándose en la bodega? Porque eso necesito saberlo, ¿verdad? Entonces, el inventario son los $10,000 que yo vendo por el 75%, ¿verdad? Y eso lo multiplico por los 60 días que lo tengo parado ahí en la bodega, agarrando polvo, dividido 360, que es lo que se le corresponde a un año comercial. Entonces me da que mi inversión en inventario es $1,250,000. Imagínense tener ese pistillo ahí en la bodega y que no se mueva y que no lo vendan. Qué horrible, ¿verdad? Qué presión. Todos enojados porque no les llega su pago, su cheque, no hay servicios, no pueden hacer más producción, ¿verdad? A veces hasta que no se venda esto, ¿verdad? Entonces, es un montón de dinero. De ahí tenemos las cuentas por cobrar. Entonces, nosotros vendemos 10 millones y los vendemos todos al crédito. Y nuestros clientes se tardan 40 días en pagarnos. 40 días. Entonces, yo multiplico los 10 millones, 40 días, y lo divido dentro de 360, que es el año comercial, y me da esta cantidad. $1,111,111. Imagínense, tengo $1,250,000 sentados en la bodega sin que se muevan por 60 días y encima $1,111,111 que los voy a recuperar cada 40 días. ¿Dónde dinero? Ahora bien,
Yo para producir este papel tuve que endeudarme también a su vez con mis proveedores, el que me da la pulpa, el que me da los químicos, para el que me da la energía y bueno, todos los que participan en mi proceso productivo y que son mis proveedores. Entonces yo también tengo cuentas por pagar. ¿Cómo calculo esas cuentas por pagar? ¿Cuánto es en efectivo? Vaya, son los 10 millones que yo vendí por 0.75%, que es el costo de ventas, que es lo que me costó hacerlo, por 0.65, que es mi costo aquí de ventas, y mis compras, ¿sí? Que son mis compras. Entonces, esto lo multiplico yo por 35 días que yo me tardo en pagar y lo divido dentro de 360, que es el año comercial. Entonces, yo cada 35 días pago esta cantidad, 473,958. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice, el inventario lo sumo con las cuentas por cobrar y le resto las cuentas por pagar. Y eso me va a dar cuántos recursos yo he invertido en este proyecto. Entonces me resulta que yo tengo invertido en este proyecto $1,887,153, que es una buena cantidad de dinero que yo quisiera tener en mi bolsillo, que yo quisiera recuperar a la mayor brevedad posible para continuar con las operaciones y para yo vivir contenta y tener mi estilo de vida. Porque ¿qué le sirve a uno que tenga ese dinero ahí sentado y no lo puede disfrutar? ¿Verdad? Entonces, tenemos diferentes escenarios aquí que dice, ¿qué pasa si yo, en vez de que me paguen a 40 días, me van a pagar en 35? ¿Qué va a pasar con este dinero invertido? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? ¿Qué pasa si yo el periodo de pago lo reduzco, en vez de 35, pago antes, pago a 32 días? ¿Qué pasa? También otra pregunta es, ¿qué pasa si en vez de yo pagar en 35 días, pago en 45 días? ¿Qué va a pasar con esta inversión? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Y el último es, ¿qué pasa si yo, en vez de vender el inventario en 60 días, lo vendo en 40 días? ¿Me mejora o me empeora? Entonces, para hacer esto, lo vamos a ver en una página de Excel. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Nos vamos a ir a una página de Excel. Dame un momento. Permítame un momento que está cargando la página. Ok. Permítame, vamos a ver si la puedo compartir. Un momento, por favor. Entonces, vamos a ver aquí todos estos escenarios. Aquí tenemos el escenario inicial que les había puesto en la presentación. Tengo el inventario, que es las ventas por 0.75 por 60 dividido 360. ¿Verdad? Las cuentas por cobrar, que es lo vendido, por 40 dividido 360.
Y tengo las cuentas por pagar que se las puse aquí en rojito para que nos quede claro que eso lo vamos a restar, ¿verdad? Que es lo vendido por el 0.75 por 0.65. Y aquí tengo por 35 dividido 360. Y me da este valor. Entonces, ahorita tengo invertido esas cantidades. Pero me preguntan, ¿qué pasa si en vez de que me paguen a 40 días, me pagan a 35 días? ¿Qué pasa? Veámoslo. El inventario queda igual. Las cuentas por pagar quedan iguales. ¿Pero qué se cambia? Las cuentas por cobrar. Entonces, aquí ya no son 40 días. Aquí son 35 días. Y miren, aquí esta cantidad ya no es $1.111.000, 111.000 $1.111.111 dólares, sino que se vuelve $972.222 con 22 centavos. Y cuando yo sumo y resto haciendo las operaciones, me sale, miren, el recurso es $1.748.284. ¿Y esto qué significa? Que ahorré dinero. Miren, me ahorré $138.000, casi $139.000 de la inversión. No tuve que gastar ese dinero. Ya lo tengo en la oficina o en el banco. Imagínense. Imagínense 5 días de diferencia en el cobro me genera $1 millón de casi $139.000. Hace la diferencia. Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dicen que nosotros vamos a pagar antes. Nosotros vamos a pagar 3 días antes. Y uno dice, ¿qué son 3 días? Páguele, pobrecito, que ahí está llorando. ¿Verdad? Vamos a pagar 3 días antes. ¿Qué nos cuesta a nosotros pagar 3 días antes? Veámoslo en números. El inventario es el mismo del inicial. Las cuentas por cobrar son las mismas de inicial. Pero las cuentas por pagar se reducen de 473,000 a 433,000. Casi $40,000. ¿Cuál es el total de recursos invertidos? 1,927. Me sale carísimo. Me salió $40,000 más caro hacer ese cambio. ¿Ustedes creen que los van a felicitar por decir, ay, mire, hoy ya pagó $40,000 más? Los pueden hasta despedir, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. No es solo así de inventarse que vamos a pagar antes. Tiene que haber alguna situación, algún atenuante o algo que nos haga que nosotros decidamos pagar antes. Pero si ya tenemos el crédito a 35 días y ya nadie nos dice nada, no estemos inventando el agua azucarada. Porque miren, son $40,000 que salen del bolsillo de la empresa. Inclusive pueden decir, no, que los pague el asesor financiero porque él fue el que se equivocó. Nadie quiere eso, ¿verdad? Ahora bien, veamos el otro escenario. En el otro escenario nos decían que en vez de yo me tarde 60 días en pagar, en vender mi inventario, me tardo solo 40. Más rápido, roto más rápido el inventario. Entonces, miren aquí. Mi primera cifra varió de 1,250 a $833,000. De ahí ya miro una reducción. Lo siguiente es las cuentas por cobrar, ¿verdad? Se quedaron iguales, las cuentas por pagar se quedaron iguales. Y el total de los recursos invertidos, miren,
$470,000. Mire, nos ahorramos $416,000 en inversión. Ese, miren, para palmadita, bono, premio, aumento de sueldo, para todo alcanza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se logró vender el inventario más rápido y al venderlo más rápido, entonces la empresa redujo la inversión que tenía sentadita ahí esperando a convertirse en efectivo. ¿Y en cuánto la redujo? En $416,000. O sea que ese dinero ya no tiene que salir del bolsillo de la empresa, sino que ese dinero ya puede pasar a la caja o al banco. Nos hace crecer el activo. Ahora bien, vamos a ver el último caso. En el último caso decíamos que en vez de pagar antes, íbamos a pagar después. Entonces hicimos un trato con el proveedor, le lloramos ahí un poquito y logramos que nos diera 10 días más para hacer el pago. Entonces miren lo que pasa. El inventario queda igual, la cuenta por cobrar queda igual y en las cuentas por pagar, miren, se hicieron de 433,333 a 609,375. Solo déjenme verificar que esta cantidad sea la correcta. ¿Dónde está la calculadora? No me sale. Un momentito, por favor. Dice que me sale una cantidad diferente. Déjenme rectificarla aquí. No, sí está correcto. 609,375. Entonces resulta que si yo las cuentas por pagar las dilato un poquito más, miren, bajo la inversión. Comparado con lo que yo tenía aquí arriba, es una diferencia de $135,417. Respetable. Entonces, la empresa invierte menos, tiene menos dinero invertido en la conversión y tiene una recuperación mejor de lo que es el ciclo de efectivo. Entonces, yo los invito a que hagan estos mismos ejercicios cambiando los días, ¿verdad? También pasen de 60, pasen, no sé, a 35, 40, 10. ¿Qué pasa si se vende a diario? ¿Qué pasa si nos tardamos más tiempo en vender? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que su proveedor es en China. Ahorita China están celebrando el Año Nuevo. Entonces ustedes quieren comprar ahorita, pero ahorita no, ustedes ya mandaron el dinero, ¿verdad? Del producto que querían comprar, pero ahorita lo están produciendo. Entonces ellos ya recibieron el dinero, pero su orden empieza a trabajarse el, qué sé yo, el 1 de marzo. Y tardan un mes en producirse, entonces son 2 meses ya. Y tarda 3 meses en venir, son 5 meses. Entonces ustedes tienen una inversión que está sentadita ahí, un dinero que mandaron, y son 5 meses y todavía no han podido moverla ni anticipada ni nada, porque el producto no está en el país. Entonces eso causa en general
una gran pérdida a la empresa, pérdida de recursos, porque no es fácil recuperar el dinero, es muy tardado. Entonces, por eso cuando tenemos negocios con China, entonces hay que saber muy bien cómo trabajar esos ciclos. Entonces, si nosotros cambien el ciclo de las cuentas por pagar, y cuentas por cobrar, cambien el tiempo del inventario, póngalo más, cambien los 3 cifras y miren qué pasa, ¿verdad? Y a ver si me cuentan mañana si alguien hizo uno de los ejercicios y qué fue lo que más le llamó la atención. Entonces, para convertir los activos en efectivo, ¿verdad? Le llamamos ciclo de conversión de efectivo, ¿verdad? Tenemos que variar el promedio del tiempo que el inventario está en la empresa. El tiempo promedio que nos tardamos en cobrarle a nuestros clientes. Y el tiempo promedio que tardamos en pagar nosotros a nuestros proveedores. Bueno, con esto me despido. Espero que hayan entendido un poquito de la sesión. Si no, pues mañana me preguntan ya cosas muy puntuales. Y agradezco su atención a la presente y nos vemos mañana a las 11.